Amén. Leo para ustedes comenzando en el 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una pausa ahí. Ok, aquí hay una situación que hay un grupo de creyentes que están orando al Señor. Los tenían detenidos, los han soltado, han venido a los demás hermanos y les cuentan lo que los principales sacerdotes y los ancianos les dijeron. Pero notemos algo aquí en el verso 24, dice: y ellos habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron, ¿cómo? Unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Y primero noten lo que hicieron, reconocieron quién es Dios. Dios, hermanos, es soberano. ¿Usted sabe lo que la soberanía de Dios significa, lo que esto es? Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de nosotros decide qué es bueno y qué es malo? ¿Usted decide lo que es bueno y lo que es malo? No. ¿Quién decidió esto? Él es el estándar de todo. Buena respuesta. Dios. Él es soberano y Él decide todo. Él lo creó todo. ¿Qué nos dice aquí en la segunda parte? Primero, Dios es soberano. Después nos dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, Él es Dios, sobre todo. Nadie lo creó a Él, como vimos en el Salmo 100, ¿verdad? Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él está en control, aunque pareciera que no a veces. Hay cosas que Él permite, hay cosas que Él practica y hay cosas que Él promueve. Pero en este caso estamos viendo de que no solamente Él es soberano, sino que Dios es creador de todo. Él tiene todo control y Él lo hizo todo. En otras palabras también, Él es dueño de todo. Él es lo máximo. No hay nadie más sobre Él. Aunque hubo un hombre, no un hombre, sino que alguien que estuvo dispuesto a querer ser más que Dios. ¿Cómo se nombra esta persona? Satanás. ¿Qué dijo? Subiré. ¿Y qué quería hacer? Ponerse no solamente igual a Dios, sino que sobre Dios. Pero la realidad es de que solamente Dios es soberano, solamente Dios es el creador de todo. Y usted y yo en nuestra vida necesitamos reconocer de que no hay nadie más grande que Él. Pero ¿sabe qué? A veces nuestros problemas son más grandes o parecieran ser más grandes. A veces nos dejamos achicopalar por ciertas situaciones, sabiendo que Dios tiene el control y Él está aún en su trono. Pero ¿cómo actuamos a veces? De que, ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y acudimos a todo y a todos primero. Y de último, vamos a Dios. ¿Por qué somos así? Si deberíamos reconocer de que Él es soberano y de que Él es creador y que Él está en control. Pero vamos a ver lo que sucede aquí. Vamos en el 25, ¿verdad? Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado
que sucediera. Déjenme leer el 28 otra vez. En el 27, hablando de verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato junto con los gentiles y el pueblo de Israel, el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Le tengo una noticia, hermano. Hay cosas que parecieran ser las más malévolas, que traen consecuencias malas. En este caso, ¿qué le hicieron Herodes y Poncio Pilato a Jesucristo, el Hijo de Dios? La pregunta mejor, ¿qué no le hicieron, verdad? Pero ¿sabe qué dice el 28? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si en su vida, hermano, sucede algo, pareciera ser que es algo grave, ¿sabe qué? Dios ya está ahí. Él ya conoce, Él ya sabe. Hay cosas que Dios permite. ¿Y sabe qué? Aún ahí, a través de estas, Él debe recibir la honra y la gloria. Pero hermano, ¿cómo puede ser que Dios permita que esto me sucediera a mí, que yo no lo merezco? Yo soy una persona que ha intentado hacer el bien a todo mundo, que no me meto con nadie, pero ¿por qué un Dios amoroso permitiría esto? ¿Sabe que no tengo la respuesta para todo? Pero a todos aquellos que amamos a Dios, que buscamos a Dios, debería ser un versículo ahí en Romanos 8, que todas las cosas ayudan para bien a todos. ¿Así es? A los que conforme a su propósito han sido llamados, pero también es aquellos que aman a Dios. Pero aquí hay unas cosas que el Señor ha permitido. ¿El Señor Jesús merecía que le hicieran lo que le hicieron? No, pero Dios lo permitió para su honra y para su gloria, porque Dios es soberano y Dios es creador y Dios está en control y Él sabe lo que Él hace. Pero seguimos aquí, ¿dónde nos quedamos? Que Él había determinado, su consejo que su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. El 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Usted cree que el Señor le puede dar la valentía para hacer algo que usted tiene la pena de hacerlo? ¿O la vergüenza? ¿Sí? ¿A cuántos todavía nos da vergüenza de hablar del Señor? Nos da pena, nos da temor, nos da miedo, nos da, ¿cómo dice el chavo? ¿Ñáñara? Ese no es el chavo, ¿verdad? Pero mire lo que están aquí unánimes. Primero reconocieron, cuando usted reconoce que Dios es soberano y que Él es el creador de todo y que hay cosas que Él permite que sucedan, usted puede pedirle al Señor. Ellos están reconociendo de que hay amenazas sobre sus vidas y reconoce que el Señor sabe esto. Entonces le dicen, Señor, concédenos a nosotros tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Sabía usted que vivimos aquí en Estados Unidos, un país libre, que usted libremente puede hablar de Jesucristo? Aunque, hermana Marta, aunque las escuelas digan que Jesús no ha permitido, ¿se puede hablar de Jesucristo? Es lo que dice la escuela. Pero ¿sabe qué? Tengo una noticia para usted. Usted es libre de hablar de Jesucristo porque también tiene la libertad que este país le da de libre de expresión, de hablar. Pero bueno, las leyes me dicen una cosa y después me dicen otra. Pero ¿sabe aquí qué estaban pidiendo? Dice, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Y qué significa con denuedo? Sin miedo. ¿Qué más? ¿Con ganas? Es sin temor, con una certeza y valentía de que es palabra de Dios lo que usted está compartiendo, lo que usted está hablando. Y me dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a Dios antes que
a los hombres. Y sí, Dios nos dice, sométanse a las leyes y autoridades y a los gobiernos, pero si los gobiernos y las autoridades y los hombres están pidiendo algo que va contra Dios, entonces nos sometemos a Dios en este caso. Pero continuamos. El 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mire el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y note lo que sucede cuando la persona es llena del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo y dirigido del Espíritu Santo? Es someterse a la autoridad de Él, que Él nos indique qué hacer. Y cuando Él le pide a usted hacer algo, usted se somete, le obedece y lo hace. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, que Él nos dirija a hacer aquello que Él nos está pidiendo hacer. En esta situación le tengo una noticia. Si usted le dice al Espíritu Santo, úsame y dame la valentía para hablar de ti y ser testimonio de ti, le tengo una noticia. Dios no se lo negará, porque esto es lo que Él está pidiendo a usted que haga. Pero ¿sabe que a veces nos da vergüenza y no queremos hacerlo? Pero si le pedimos a Él que nos dé la valentía, el valor, Él lo hará. Y aquí este grupo de creyentes estaban pidiendo confianza, pidiendo valor para poder hablar de Él. Entonces el 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con valentía la palabra de Dios. Hablaban a través de lo que el Señor había puesto en sus corazones, en sus mentes, de lo que ellos conocían de la palabra de Dios y lo compartían con otros. Y dice el 32, y la multitud de los que habían creído, note una cosa, eran de un corazón y un alma. Pero ¿cómo estaban en el 24? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. En unos minutitos les voy a pedir que nos unamos en oración en el altar para reconocer que Dios es soberano, para reconocer de que Dios es el creador y que Él tiene todo el control, para reconocer de que aún las cosas que parecieran ser que no vinieran de Dios, hay cosas que Él permite, aunque no las podamos entender nosotros. Y que si nosotros unidos le pedimos al Señor que Él nos use para su honra y su gloria, Él lo hará para su honra y para su gloria. Y dice el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿A cuántos de ustedes esta semana, este mes, este semestre o trimestre, el Señor le dio algo que comer? Le dio algo que vestir. Le dio por lo menos donde recostar su cabeza, aunque sea una piedrita ahí. Que le dio por lo menos ahí una carcachita para transportarse. Que le dio por lo menos un trabajito ahí, aunque le paguen el mínimo. Que les tengo buena noticia, ya se aprobó de que van a ganar más. Pero le tengo otra mala noticia. Cuando se gana más, se gasta más. A ver, si yo soy dueño de un negocio y he cobrado cierta cantidad por ciertas cosas, ahora para pagarle más a los empleados, tengo que sacar dinero de otro lugar. Si las cosas se venden del mismo precio, no voy a tener lo suficiente para pagarle a todos los empleados el aumento. Entonces tengo que hacer que para los productos que vendo, el negocio que haga, que subir el precio. Entonces la renta subirá, las utilidades subirán, la comida subirá, el combustible subirá. En otras palabras,
pero vamos a estar ganando más. Pero el Señor nos permite ganar y trabajar y hacer algo. Pero ¿de quién es lo que usted tiene? ¿Seguros? Entonces pásenle aquí adelante y dénselo todo a Dios. No, hermanos, yo me lo gané con mi esfuerzo y mi trabajo y mi sudor y me sacrifiqué y me desvelé y trabajé overtime 2 veces. En la misma semana trabajé 80 horas, así que no es suyo, no es de Dios, tampoco es mío. Yo me esforcé. Pero ¿cómo decimos de que todo es de Dios? Él nos dio las fuerzas. Somos administradores. Pero cuando nos toca, bueno, Señor, esto es mío. No, Señor, usted sabe que usted me entiende que no me alcanza. Pero notemos qué sucede aquí. Ya sé para dónde va el pastor, va a pedir. No, no estoy pidiendo. Mire lo que sucede aquí. El 32, la segunda parte. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que esta semana, hermanos, voy a llegar a pedir prestado ahí lo que es mío, que está en su casa. Necesito esta semana, a ver qué va a pedir el hermano. No. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo les puedo decir, hermanos, todo lo que yo tengo es suyo, es de ustedes, es de Dios. Pero ¿lo viviremos realmente? ¿Lo practicaremos? Esos hermanos, todos, la multitud de los que habían creído, eran de ¿qué? Un corazón y un alma. Pero primero, para poder estar de un corazón y unidos de un alma, número uno, ¿qué hay que hacer? Primero aquí, reconocer que ¿quién es quién? Que Dios es soberano. Número 2, reconocer que Él es creador y dueño de todo y le pertenece a Él. Y reconocer que hay cosas que Dios permite que usted tenga y no tenga. Dijimos que hay que darle gracias a Dios en todo y por todo, ¿verdad? Por lo que te da y por lo que no te da. Bueno, seguimos. El 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, estaban pidiendo valentía, valor y confianza para poder hablar ¿de quién? ¿De sí mismos? De la palabra de Dios, ¿verdad? De Dios, de Jesucristo. Y aquí los apóstoles daban testimonio de que Jesucristo, el Señor Jesús, había resucitado y abundante gracia era sobre todos ellos. El 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces, primero vimos de que todo lo que tenían, ninguno decía hacer esto es mío, sino que decían esto es nuestro, es de nosotros. ¿Se acuerda que un tiempo les hablé del buen samaritano? De que estaba el licenciado, el intérprete de la ley, muy arrogante. Estaban los ladrones que asaltaron al hombre, le quitaron todo. ¿Se acuerdan de esas actitudes que le hablé? Les hablé que los ladrones dijeron, lo tuyo es mío y te lo quitaré. ¿Se acuerdan? ¿No? Ahí búsquenlo en sus notas, los que toman nota. Después estaba el levita y el sacerdote. Y el sacerdote, su actitud era, lo mío es mío y no lo compartiré. Porque dijeron, mi tiempo es mío. Porque cuando vieron la necesidad del hombre que estaba tirado, golpeado, con necesidad, ¿qué hicieron? Y viéndolo, le sacaron la vuelta. Y dijeron, mis recursos son míos, mi tiempo es mío, soy gente importante, tengo cosas que hacer, lugares a donde ir, no tengo tiempo para esta persona que está tirada ahí, maltratada.
Pero ¿qué dijo el buen samaritano? Lo mío es tuyo, tómalo, te lo daré. ¿Y qué le dio? Su medicina, lo subió a su animal, le dio de su tiempo, lo llevó a a una posada, a una clínica, a un hospital, que no era un hospital realmente, ¿verdad? Pero le dijo al cuidador del hotel, le dijo, cuídamelo. Y cuando yo regrese, y le dio dinero para que se lo cuidara. Y al regresar, si algo te debo, ponlo a mi cuenta y yo te lo pagaré. Pero le dedicó por lo menos toda esa noche, porque al día siguiente es cuando se va, ¿verdad? Entonces dijo, mis recursos son tuyos, tómalos, te los daré. Pero aquí estos hermanos, estos discípulos, estos seguidores, creyentes de Jesús, tenían todas las cosas en común. Y nos dice el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Pero aquí hago una pregunta. ¿Usted reconoce una verdadera necesidad cuando la ve? ¿O dice, como que me quiere sacar a mí algo? Lo mando mejor con una patada. ¿O reconocemos las verdaderas necesidades? Pero quiero decirles que usted y yo a veces no reconocemos las verdaderas necesidades. Por ejemplo, la Biblia nos dice que ayudemos a la viuda y al huérfano. Pero dice ayuda a la viuda que es viuda en verdad, ¿verdad? Pero también nos dice la Biblia que nosotros debemos hacer bien ¿a quiénes? A todos. Pero ¿dónde debemos comenzar? ¿Con mayor ganas? A los de la familia de la fe. Pero les hago una pregunta, ¿será posible hacer bien a todos? ¿Cómo dice? Cuando hay, sí. ¿A todos, hermana, cree? Pero pudiéramos quedarnos ahí de que, bueno, el mundo está en una extrema pobreza, que hay tantos niños hambrientos en África, hay tantas necesidades en todos lugares, ¿cómo podemos ayudarle a todos? A todos los que están, porque ¿se acuerdan que aquel hombre arrogante dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué le dijo Jesús? Y le cuenta la historia del buen samaritano, ¿verdad? Aquella persona que está alrededor tuyo. Pero ¿qué es una verdadera necesidad? A veces nosotros nos encontramos en necesidad porque no hemos sabido administrar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nos lo hemos malgastado y lo hemos mal usado y por eso hay necesidades. Como el hijo pródigo, pidió la herencia que le correspondería en el futuro cuando su padre hubiera muerto, pero para él le estaba diciendo, para mí ya estás muerto, dame lo que me corresponde y déjame hacer mi propia vida. Tú no me dictas qué hacer y cómo vivir. Pero ¿qué hizo? En un 2x3 se lo malgastó. Y si viniera a pedirte ayuda, ¿qué le dirías? ¿Tuviste? Lo malgastaste. Y malagradecido. Fuiste a tu padre y le pediste que te diera tu parte que, sí, él te la iba a dejar, pero ¿qué hiciste con tanto? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Lo malgastó en qué? En placeres, en vicios, en la vida. En las visiones, con mujeres, con de todo. Pero ¿qué será una verdadera necesidad? Usted y yo a veces hemos pasado por necesidades, ¿sí o no? Pero ya les conté esta, ya deberían sabérsela. Que si usted gana $15,000 al año, usted está en el 10% de los más ricos del mundo. Y creo que en estos últimos meses se bajó al 10%. O sea que usted está en el 10% de los más ricos si usted gana $15,000 al año. Como familia, si ustedes ganan 15,000 al año, está en el 10% de los más ricos del mundo. ¿Y todavía se considera pobre? Hay gente más pobre. Pero mire aquí, el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno, ¿cómo?
por partes iguales, para que ninguno se sintiera o para que ninguno dijera, ¿y aquel por qué le das más? Y a mí menos. ¿Así se repartió? No, ¿cómo se repartió? Según su necesidad. Entonces, ¿qué se usaba aquí para repartir? ¿Ok? Entonces, estas personas llenas del Espíritu Santo, ¿qué tenían que usar para deducir? Ok, esta persona tiene mayor necesidad, necesita más ayuda. Esta persona quizás tiene menos necesidad, pero tiene necesidad, va un poco menos. ¿Cómo se le nombra a esto? Discernimiento. Discernimiento. Y mire aquí lo que sucede, el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿quiénes son los que están ayudando mayormente? Los que tienen, diríamos, algo extra. Porque ¿qué decía en el 34? Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y aquí nos cuenta de José que hace esto, ¿verdad? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y por qué lo trajo para los apóstoles? ¿Para ellos? No, ¿para quiénes eran? Para todos los que tuvieran una necesidad. Pero aquí en este país tenemos un sistema de que también, aunque yo no tengo necesidad, bueno, ahí se está regalando algo, pues voy a ir y me lo voy a traer. Y mejor me compro acá para unos zapatitos de $100 porque como quiera ahí me van a regalar el mandado, o acá me van a regalar esto, o acá me van a dar esto otro. Pero ¿sabían ustedes que aquí en Conway hay personas profesionales que van a todas las iglesias con necesidad? ¿Sí? Y la necesidad sigue siendo la misma todos los días. Pero si agarramos de aquí, de acá y de acá, dice, pues ¿para qué trabajo? Me va mejor aquí. Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene una necesidad verdadera? Y aquí se usaba discernimiento para ayudar. Entonces hay diferentes maneras de ayudar y ya vamos a concluir aquí, ténganme paciencia, capítulo 5. ¿Ya estamos ahí? Porque leí el 37 ya, ¿verdad? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Entonces, ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Vendieron su heredad, ¿verdad? O una heredad, una de muchas. Y el 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia de esta pareja a lo que hizo José, Bernabé, hijo de consolación? Que lo vendió y lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero esta pareja, ¿qué hicieron? También lo trajeron a los pies de los apóstoles. Pero hicieron un paso adicional. El 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. En otras palabras, se pusieron de acuerdo en lo que iban a iban a hacer, a tramar. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, el problema no está en el dar, sino cómo se dio y qué fue lo que se hizo y con el motivo que se hizo. Vemos de José, de Bernabé, ¿verdad? Que se le nombraba consolación, y de todos los anteriores del 34, que todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces aquí hay un sinnúmero de personas que lo hacían y no nos da los nombres de ellos, pero era lo que hacían. Pero aquí nos da un ejemplo de dos nombres, ¿verdad? De Bernabé, simplemente vendió, lo trajo. Aquí úsese de acuerdo al criterio que ya está establecido y úsese discernimiento para hacerse. Pero Ananías y Zafira, aquí hay una oportunidad para resaltar y ser reconocidos, para que se nos diga, mira, oh, qué buenas personas, qué amables, qué dadivosos, qué bien. Pero vamos a hacer esto. Vamos a venderlo por tanto precio. Ya lo vendimos, ok. Ahora de aquí vamos a extraerle una cantidad y vamos a decirlo y vamos a presentarlo como que si estamos presentando toda la cantidad de lo que se vendió. Pero mire el 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Una pregunta aquí, ¿se puede mentir al Espíritu Santo? ¿Pero por qué dice aquí Ananías? Pero dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hay un pequeño problema aquí en esta escritura. Les leí el contexto del anterior. Todos estaban como unánimes. Todos. Pero ¿sabe qué? Cuando aún hay unidad, viene Satanás y siembra una poquita cizaña. Y eso, o un poquito de levadura. ¿Qué hace un poquito de levadura? Puede leudar toda la masa. Pero mire lo que sucede. Aquí en esta situación, Satanás dio la oportunidad, pero aquí se rectifica cómo sucede. Dice el 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y aquí le hace saber, reteniéndola, es tuya. Si no la hubieras vendido, sigue siendo tuya. Después de venderla, el dinero es tuyo, no tenías que haberlo traído. Si querías solamente dar una parte, podías haberlo hecho, pero ese no es el problema. El problema es otra vez el motivo por el cual lo hiciste. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y aquí intentaste no mentirle, tu intención era mentirle a Dios y a los hombres, pero nos dice aquí, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero mire el 4 otra vez, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, ¿Satanás qué hizo? Satanás puso la oferta. Haz esto. ¿Pero qué hizo Ananías? Lo agarró y permitió que esto entrara en su corazón. Satanás nos va a traer oportunidades de tentaciones, de oportunidades de mentir, de hacer algo malévolo. ¿Se acuerdan el domingo pasado qué hicimos? El cristiano común y corriente, ¿cuántas mentiras se avienta? 20, mínimo. Hay un promedio de 30. ¿Cuántas se contó usted ya el día de hoy? ¿Cuántas me he contado yo? Pero aquí está el otro detalle. Hay veces que le culpamos a Satanás por algo cuando fuimos nosotros solitos que fuimos a buscarnos la oportunidad de hacer lo que íbamos buscando hacer. Un pecado, una tentación. Pero aquí Satanás tienta el corazón de Ananías, la unidad de la iglesia que tenía, y dice, ¿sabes qué? Quiero resaltar aquí para hacer lo que yo quiero hacer, para que se me reconozca como una persona muy dadivosa, para ayudar a los necesitados. Pero ¿qué le dice Ananías? ¿Por qué permitiste que Satanás, ¿cómo dice? En el 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo. Pero en el 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí está el detalle en el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué sucedió con Ananías? Cayó y llegó su fecha de caducidad. ¿Cómo se le nombra? ¿De caducidad? Caducidad. ¿Otra vez? Caducidad, gracias. Aprendí una palabra nueva aquí. Expiró. En otras palabras, realmente su espíritu salió de su cuerpo, dejó de respirar, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok, ¿cuál es el propósito de leer esto? Bueno, comenzando aquí a nuestro inicio y en conclusión, nosotros en nuestra vida primero debemos reconocer que sobre nuestras vidas Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos, y debemos reconocer eso en nuestras vidas. Número 2, debemos reconocer de que Dios es creador, Él lo hizo todo, Él nos hizo a nosotros y todo le pertenece a Él. Y si le ha permitido a usted tener algo, ¿sabe a quién le pertenece? Le pertenece a Él. Si Él quiere, Él dice, ¿sabes qué, Luis? Hasta aquí. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo, alma, mírate qué bien te ha ido? Mira, tengo mis graneros llenos. Es más, los voy a tumbar y voy a hacer unos más grandes, porque voy a tener más cosas. ¿Y qué le dice? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y todo lo que tienes? ¿De quién será? ¿Nos podemos llevar lo que tenemos? No. Pero sí, mira, gracias Dios, qué bendecido estoy yo, porque mira todo lo que tengo. Esa será la bendición por las cuales debemos darle gracias a Dios. Hay que darle gracias por estas, pero estas son pasajeras, nos dice la Biblia. Que aquí el ladrón roba, la polilla, ¿qué hace? Corrompe, el moho, las cosas se echan a perder. Pero hay que reconocer que realmente todo proviene de la mano de Dios porque Él lo creó todo. Pero más importante que esto, debemos pedirle unidad y fortaleza y confianza y valor para que Él nos dé la valentía para hablar de lo más importante que es la palabra de Dios, de Él, de Jesucristo, muerto y resucitado y que viene otra vez. Y que las cosas materiales no nos dividan y nos separen y nos alen hacia abajo para hacer la tarea que el Señor nos ha dado. Sí, debemos ayudar en las situaciones donde hay necesidades, pero que sean verdaderas necesidades. Hay que reconocerlas y hay que hacer lo posible para ayudar. Pero todo hay que hacerlo con la intención y el motivo correcto, reconociendo otra vez que Dios es soberano, que Él está en control, que Él es el creador, que todas las cosas le pertenecen a Él. Y decir, ¿sabes qué? Toda mi vida es tuya, Señor. Mis manos, mi voz, mi talento, mis habilidades, mis recursos, son todos tuyos. Úsalos, Señor. Úsalos. Hay un canto que cantamos aquí que dice, con manos vacías vengo a ti. Pero ¿sabe por qué con manos vacías?
Porque otra vez, todo es de Él. Y debemos ponerlo a su disposición. ¿Sabe qué? Mis manos, mi boca, mi vida, úsalo, Señor. Sí, hay mucho por qué estar agradecido. Y aún cuando no tenemos, hay que estar agradecidos, porque así le place al Señor también. Es más, en una ocasión el Señor dijo, a mí siempre no me tendréis, pero a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y a veces interpretamos ese pasaje diferente, ¿verdad? Si yo vengo de una descendencia pobre, que lo vengo, decimos, esos bandidos desgraciados ricachones siempre nos estarán oprimiendo y seremos los trabajadores. Pero si usted es del lado que viene de los ricos, a ver quién viene aquí de la familia rica. Hable. ¿Ustedes? En el 10%, a ver, ya ve. Lo vamos a interpretar de esta manera. Esa chusma pobre siempre va a estar entre mí. Siempre pidiendo, siempre necesitando. Pero a veces malinterpretamos este pasaje, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es de que usted es más rico que la mayor parte del mundo económicamente. Pero espiritualmente, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y debemos compartir a Jesucristo. Y debemos compartirlo con firmeza, con fuerza, con valentía. Pero no solamente a Cristo. Cuando hay necesidad, hay que compartir también, porque somos más que bendecidos en el Señor Jesucristo. Y no lo estoy diciendo para que me ayude a mí, ¿no? Note el versículo, que es aquellos que tienen verdaderamente necesidad. Así que este pasaje me está hablando a mí, que es mejor dar que recibir. Pero nos gusta cuando estamos del lado de que, hey, dice la Biblia que es mejor dar que recibir, así que dame. Pero otra vez, somos más que afortunados, somos bendecidos con lo que el Señor nos ha dado. Pero hay que darle gracias a Dios por la salvación. Primeramente, las bendiciones espirituales. Y sí, ¿por qué no? También darle gracias a Dios por las bendiciones materiales. Así que voy a invitarles que nos unamos como familia, como familias, como iglesia, a darle gracias a Dios por la oportunidad de conocerle, pero reconociendo que Él es Rey soberano sobre todo, reconociendo que Él es el creador de todo, reconociendo que aún lo material también viene de Él, pero lo material no es el enfoque, hermanos. Lo material no es el enfoque, no es la bendición que Él busca darnos. Sí, Él busca suplir nuestras necesidades, pero no es la mayor necesidad en este mundo. Así que le voy a pedir a David aquí si nos